Buenas a todos, estamos aquí de nuevo. En este caso vamos a hablar sobre levantamientos de tacos. Os voy a dar varios pros y contras cuando realizamos este tipo de ejercicio. Bueno, antes de nada, el levantamiento de tacos, como ya sabéis, es aquellos en los que levantamos y la barra empieza situada sobre unos bloques, en este caso de una altura suficiente para que la barra ya quede por encima de las rodillas. El resto del levantamiento se hace exactamente igual, solo cambia eso, que hay ausencia del primer pull, es decir, la barra ya empieza por encima de esa situación. Venga, no vamos a enrollarnos mucho más, vamos a empezar con los pros. Primer pro, nos podemos colocar correctamente. Como la barra la tenemos en esa posición y tenemos todo el tiempo del mundo, al contrario que un hang, por ejemplo, en el que tenemos que hacer un deadlift y bajar a esa posición, nosotros podemos colocarnos con calma hasta adoptar esa posición perfecta e iniciar el levantamiento. Segundo pro, sirve mucho para trabajar la aceleración. Tenemos que partir la barra de velocidad 0 a velocidad máxima en un ROM muy reducido. Entonces nos va a ayudar mucho a ese cambio de velocidad a trabajar la potencia correctamente. Tercer pro. Como hemos visto, la barra queda un poquito más alta, se reduce el ROM, hay ausencia de primer pull, entonces va a ser muy útil, nos va a ayudar muchísimo para acumular volumen, porque no vamos a hacer o no vamos a generar tanta fatiga con esos primer pull que nos ahorramos. Solo nos tendremos que centrar de la extensión del segundo pull y la entrada en todas las repeticiones. Cuarto pro, relacionado con el anterior, nos sirve para acumular mucho volumen a alta intensidad cuando estamos cansados. El motivo es que habitualmente cuando nosotros estamos cansados, donde más factura, donde más se nota esto es al despegar la barra. Si nosotros ya despegamos la barra desde una posición mucho más favorable que antes, vamos a poder trabajar una mayor intensidad aún estando cansados. Y quinto pro, que se divide en tres más en relación a esta ausencia del primer pull que he comentado anteriormente. El 5.1 es que, como sabemos, al no haber primer pull, hay menos fatiga, no de cara a acumular, sino de cara a tirar kilos. Vamos a empezar el movimiento sin estar tan cansados como cuando lo empezamos desde suelo, entonces seguramente podremos tirar bastante más kilos. El 5.2 es que esta ausencia del primer pull nos permite centrarnos únicamente en las tensiones, entonces nos sirve tanto para trabajar la técnica como para trabajar la fuerza de esta fase concreta del movimiento, del segundo pull. Y 5.3, como sabemos, al ahorrarnos el primer tirón, vamos a situarnos con la espalda mucho más vertical. Si venimos de hacer un trabajo de muchos tirones, tenemos el lumbar especialmente cansado, el hecho de trabajar desde el inicio y durante todo el movimiento con la espalda más vertical va a hacer que la fatiga en la espalda sea menor y que podamos trabajar mejor. Y como no es oro todo lo que reluce, vamos a pasar con los contras. ¿Hay de eso? Sí que hay algún contra. Vamos a mencionarlos ahora. Del mismo modo, vamos a mencionar 5 puntos. El primero es que debido al poco ROM podemos trampear en el pull, es decir, como no tengo mucho recorrido para hacer el pull, puedo extenderme más hacia atrás de lo que lo haría normalmente. Entonces tenemos que tener cuidado de no hacer eso. El segundo contra relacionado con este anterior es que si nosotros cambiamos mucho la posición debido a este poco ROM, debido a que nos colocamos de una forma diferente, debido a que quizá nos coloquemos de una forma en la que luego no vamos a llegar cuando levantamos de suelo, puede generarse un movimiento poco transferible al levantamiento de suelo. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que tener en cuenta que la posición sea la misma a la que nosotros llegamos cuando levantamos de suelo y que la extensión sea la misma que realizamos cuando levantamos de suelo. El tercer contra es que si realizamos muchos levantamientos de taco, que hemos visto que los pros hacen que sea un movimiento muy agradable, podemos dejar de lado ese primer pull, tanto por la parte de fuerza como por la parte de técnica. Como sabemos, el primer pull técnicamente es bastante crítico porque si la posición que adoptamos después de este no es adecuada, no vamos a poder transferir y ejercer toda la fuerza que nosotros tenemos, y si es un pull demasiado débil nos va a pasar problemas porque nos va a cambiar todavía más la posición. Entonces tenemos que combinarlo o no hacer demasiado, o si lo hacemos bastante, combinarlo con un trabajo bastante centrado de fuerza en el primer pull. El cuarto contra viene de cara a el propio material, los propios tacos. Los propios tacos pueden generarnos diversos problemas. Entre ellos está que si el taco no es muy estable y estamos haciendo repeticiones, como hemos dicho que era útil para acumular, puede desmontarse en mitad de la serie y no es del todo cómodo. Puede cambiar la posición, se puede mover un poco y puede hacer que la serie se vuelva un poco incómoda. Además, sabemos que si fallamos y la barra cae encima de uno de esos tacos, la podemos liar bastante. Entonces, bueno, digamos que si el taco no es cómodo, no es sólido, puede generarnos algún problemilla al fallar. Y también entiendo que hay gente que le produce un poco de miedo esa sensación de claustrofobia, están encerrados los tacos, de qué pasará si la barra se cae, si golpea un taco y demás, y puede hacer que no levanten del todo cómodos desde esta posición. Y finalmente el quinto contra viene de cara a esa reducción de ROM, digamos, y ese segundo pull más agresivo hace que nosotros habitualmente cuando hagamos intensidades y volúmenes muy altos de tacos utilicemos straps. Esto puede pasar factura de cara a que perdamos esa fuerza de agarre, a que nos malacostumbremos a las straps e incluso a que si fallamos, como hemos visto con los tacos es algo peligroso y se nos quedan enganchadas, la podemos liar bastante.
Obviamente se puede levantar desde tacos sin straps, pero generalmente nunca se llega a hacer del todo cómodo, el cambio de ritmo es demasiado agresivo y la mano nos va a sufrir bastante. Entonces algo habitual es levantar de tacos con straps. Por eso lo he puesto como una contra, porque digamos que puede hacer que nos malacostumbremos a levantar de tacos sin straps. Si levantásemos sin straps no pasaría esto, lo que pasa es que sí que se vería bastante limitado el pro que hemos visto anteriormente de acumular volumen e intensidad en este ejercicio. Así que no me enrollo mucho más, espero que os haya servido de ayuda, que os queden claros los pros y contras. Podéis dejarme en los comentarios cualquier opinión que tengáis sobre este levantamiento de tacos, futuros vídeos y lo que os dé la gana. Nos vemos en los próximos vídeos.